Verde que te quiero, verde. Verde viento, verde ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura. Ella sueña en su baranda, verde carne pero verde. Con ojos de fría plata. Verde que te quiero, verde. Bajo la luna gitana, las cosas la están mirando, pero ella no puede mirarlas. Verde que te quiero, verde. Pero ¿quién vendrá? ¿Y por dónde? Que sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. ¿Como también las iniciales de Pepe? No. Adela, ¿no vienes? Estará echada en la cama. Esa tiene algo. La encuentro sin sosiego, temblona. Asustada, como si tuviera una lagartija entre sus pechos. No tiene ni más ni menos que lo que todas tenemos. Todas, menos Angustias. Yo me encuentro bien. Y al que le duela, que reviente. Desde luego, hay que reconocer que lo mejor que has tenido siempre ha sido el talle y la delicadeza. Afortunadamente, pronto voy a salir de este infierno. A lo mejor no sales. Dejar esa conversación. Y además, más vale onza en el arca que ojos negros en la cara. Por un oído me entra y por otro me sale. Abre la puerta del patio, a ver si te cojo el fresco. Esta noche pasada no me podía quedar dormida del calor. Yo tampoco. Yo me levanté a refrescarme. Había un nublo negro de tormenta y hasta cayeron algunas gotas. Era la 1 de la madrugada. Salía fuego de la tierra. También me levanté yo. Todavía estaba Angustias con Pepe en la ventana. ¿Tan tarde? ¿Y a qué hora se fue? Magdalena, ¿a qué preguntas si lo viste? Sería eso de la 1:30. Sí. ¿Y tú por qué lo sabes? Lo sentí toser y oí los pasos de su jala. Pero si yo lo sentí marchar a eso de las 4. No sería él. Estoy segura. A mí también me pareció. ¡Qué cosa tan rara! Oye, Angustias, ¿qué es lo que te dijo la primera vez que vino a tu ventana? Nada. ¿Qué le iba a decir? Cosas de conversación. Verdaderamente es raro que dos personas que no se conocen de nada se vean de pronto en una reja y ya, novios. Pues a mí no me chocó. A mí me daría un no sé qué. No, porque cuando un hombre se acerca a una reja, ya sabe, por los que van y vienen, y llegan y traen, que se le va a decir que sí. Bueno, pero él te lo tendría que decir. Claro. ¿Y cómo lo dijo? Pues nada. Ya sabes que ando detrás de ti. Necesito una mujer buena, modosa. Y esa eres tú, si me das tu conformidad. A mí me da una vergüenza de esas cosas. Y a mí, pero hay que pasarlos. ¿Y habló más? Sí, siempre habló él. ¿Y tú? Yo no hubiera podido.
Casi se me sale el corazón por la boca. Era la primera vez que estaba sola, de noche, con un hombre. Y con un hombre tan guapo. No tiene mal tipo. Esas cosas pasan entre personas un poco instruidas, que hablan y dicen y mueven la mano. La primera vez que mi marido, Evaristo el Colorín, vino a mi ventana, ¿Qué pasó? era oscuro. Lo vi acercarse y al llegar me dijo: